Amigos, en este video van a descubrir 8 eventos históricos tan misteriosos y locos que les van a volar la cabeza. Así que quédense hasta el final, porque lo que viene es increíble. Número 1. Cuando se habla de las guerras más sangrientas de la historia, casi todos piensan en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Pero mucho antes de eso, China vivió un conflicto interno tan brutal que dejó a todo un país al borde del colapso. Se llamó la Rebelión Taiping. 1850 a 1864, China entre 20 y 30 millones de muertos. Y lo más impactante no son solo los números, sino quién lideró todo esto. El jefe del movimiento era Hong Xiuquan, un hombre común que no era rey ni general. Después de una serie de visiones religiosas, afirmó algo que hoy sonaría impensable. Decía ser el hermano menor de Jesucristo, enviado por Dios para crear un nuevo reino en la tierra. Suena a locura, pero millones le creyeron. Hong fundó el llamado Reino Celestial Taiping, con ideas radicales para la época. No más propiedad privada, todos serían iguales. El viejo sistema debía desaparecer por completo. El resultado fue explosivo. China quedó partida en dos. De un lado, el ejército imperial, del otro, los rebeldes Taiping. Lo que siguió fue una pesadilla. Ciudades enteras destruidas, campos quemados, hambrunas masivas, epidemias y millones de civiles atrapados en medio. Fue una de las mayores tragedias humanas de la historia, y aún así, casi nadie habla de ella. Las guerras más peligrosas no siempre son entre países. A veces, un país se destruye desde adentro, impulsado por fanatismo, desesperación y falsas promesas. Número 2. Del Titanic todos conocen el desastre, pero casi nadie conoce al hombre que pagó un precio terrible por no morir. Se llamaba Masabumi Hosono, y era el único japonés a bordo. La noche de 1912 fue puro caos, gritos, hielo, oscuridad, y en medio de todo eso, Hosono logró subir a un bote salvavidas. Hasta aquí, suena como una historia con final feliz. ¿No? Pues no. El verdadero infierno empezó cuando volvió a Japón. En lugar de recibir compasión, fue atacado por la prensa y la sociedad. Debería haberse quedado a morir. Deshonró a su país. En aquella época, se esperaba que un hombre japonés muriera por honor, no que eligiera vivir. Hosono perdió su trabajo, fue humillado públicamente y cargó con esa culpa toda su vida, solo por haber sobrevivido. Con los años, los historiadores fueron claros. Hosono no hizo nada malo, no empujó a nadie, no robó un lugar. Hizo lo mismo que cualquier ser humano haría, querer seguir vivo. La lección es incómoda pero real. A veces la sociedad convierte a los muertos en héroes y a los sobrevivientes en villanos. Número 3. En 1933, Alemania vivía un giro oscuro. El régimen nazi empezaba a apretar el control y lanzó una campaña inquietante: quemar libros. El motivo oficial: decían que esas obras eran peligrosas. La verdad, lo peligroso era pensar distinto. En plazas y calles ardieron miles de títulos, libros que hablaban de libertad, ciencia, derechos humanos y pensamiento crítico. No estaban quemando papel, estaban intentando borrar ideas. Entre esas llamas cayó la obra del poeta alemán Heinrich Heine. Décadas antes, Heine había escrito una frase que sonó como profecía: donde se queman libros, al final se queman personas. No tardó en cumplirse. Años después llegaron los campos de concentración, la censura total y el asesinato de millones. Hoy, en Alemania, esa frase está grabada en el suelo exactamente en los lugares donde se quemaron libros, como recordatorio permanente. La lección es clara. Cuando un poder le tiene miedo a los libros, en realidad le tiene miedo a la verdad. La historia siempre avisa. La pregunta es si queremos escucharla. Número 4. Esta historia suena a película de ciencia ficción, pero viene de una vieja leyenda china. Según relatos populares de la dinastía Ming, existió un funcionario llamado Wang Hu que no soñaba con volar en avión. Él quería llegar al cielo. No había NASA, no había ingeniería aeroespacial, solo pólvora y muchísima confianza. Wang Hu pensó algo como: si la pólvora puede disparar cañones, ¿por qué no puede lanzarme a mí? Así que hizo lo impensable. Construyó una silla de madera, le amarró más de 40 cohetes de fuegos artificiales y añadió alas tipo cometa para estabilidad. Básicamente, un prototipo casero de nave espacial. Se sentó, dio la orden: enciéndanlos. Explosión, humo por todos lados, gente corriendo. Cuando el humo se disipó, la silla estaba destrozada, los cohetes quemados, Wang Hu había desaparecido. Aquí la historia se divide. En tono de broma, algunos dicen: quizás sí salió volando.
pero la mayoría de historiadores cree que murió en la explosión. Y seamos claros, no hay pruebas históricas sólidas de que esto haya ocurrido de verdad. Wang Hu es más una leyenda popular que una figura verificada. Aún así, la historia se volvió tan famosa que, siglos después, durante la era espacial, mucha gente empezó a llamarlo, medio en serio, medio en broma, el primer astronauta de la historia. Incluso hay un cráter en la Luna con un apodo inspirado en su nombre. ¿Llegó Wang Hu a las estrellas? Probablemente no, pero su historia demuestra algo muy humano. Desde siempre, el ser humano ha querido dejar la Tierra, aunque eso signifique atarse cohetes a una silla y cruzar los dedos. Número 5. Esta historia parece un chiste, pero pasó de verdad. Año 1386. Un pequeño pueblo cerca de Falaise. Un cerdo doméstico atacó brutalmente a un niño, y el menor murió a causa de las heridas. Hoy pensarías, sacrifican al animal y listo. Pero en la Europa medieval, la lógica era otra. El cerdo fue arrestado, encerrado en una celda y llevado a juicio formal. Sí, con todo y todo, jueces, testigos y un proceso legal completo, como si se tratara de una persona. El veredicto fue claro, culpable de homicidio. La sentencia, igual de surrealista. Le pusieron ropa humana, lo sacaron a la plaza pública y fue ejecutado en la horca. Para la gente de esa época, los animales podían ser moral y legalmente responsables de sus actos. La justicia no era solo para humanos, al menos en teoría. Hoy nos suena absurdo, incluso cómico, pero en su momento, esto era una forma seria de demostrar que la ley estaba por encima de todos. Número 6. En el siglo XVI, en la ciudad alemana de Münster, ocurrió uno de los experimentos religiosos más extraños y peligrosos de la historia. En 1534, un grupo de predicadores radicales anunció algo extremo. Desde hoy, Münster es el reino de Dios en la tierra. Cerraron la ciudad, prohibieron salir o entrar, y cambiaron todas las reglas. Se legalizó la poligamia. Algunos hombres tenían más de 10 esposas. La propiedad privada desapareció. Todo era de Dios. Quien dudaba o se oponía terminaba en prisión, tortura o muerte. Münster se convirtió en una teocracia violenta. Al principio, muchos creyeron estar viviendo un nuevo mundo puro, pero pronto llegaron el hambre, el miedo y la represión. El final, tras casi un año de asedio, en 1535, las fuerzas alemanas tomaron la ciudad. Münster quedó destruida. Los líderes fueron capturados y ejecutados brutalmente. Sus cuerpos se exhibieron en jaulas de hierro, como advertencia. Cuando religión, poder y terror se mezclan, el sueño de crear el cielo suele terminar en infierno. Y lo más inquietante, las jaulas aún cuelgan de la iglesia de Münster, una advertencia silenciosa de la historia. Y ahora queremos saber su opinión. ¿Qué piensan de todas estas historias de la historia? Déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse a Nens Origins para más videos así. Nos vemos en el próximo video.